Muy buenos días, estimados compañeros, estimado profesor, público en general. Somos el grupo número 7. Vamos a hablarles de las integrales indefinidas. Somos de la carrera de Finanzas, perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador. Tomamos como referencia el libro de Hausler para poder resolver los ejercicios, pero antes de introducirnos a esos ejercicios vamos a repasar las 6 reglas básicas de la integración para poder adentrarnos en la resolución de cada ejercicio con pertinencia. Las fórmulas básicas de la integración, específicamente de las integrales indefinidas, se definen en 6 grupos. La primera nos dice que una integral de una constante de la diferencial de x, la diferencial que hace referencia a una función que no contiene la constante, se integra de la siguiente manera. La constante por la por x, en este caso porque la función es en función de x, si fuera en función de y sería k por y, sería la constante por la variable de la que depende la función más la constante de integración. K es una constante como notamos aquí. Cuando nos referimos a constante de integración, hacemos referencia a la familia de funciones que contiene un número que no conocemos. Cuando se resuelve una integral siempre vamos a tener una constante que no conocemos, una integral indefinida. Cuando hablamos de integrales definidas estamos en otro terreno. Ahora hablamos de la segunda fórmula. Es integral de x elevado a de d de x. Esta vez hablamos de una integral que ya trabaja con una variable que pertenece a una función, pero está elevada a un exponente que es una constante, un exponente que es un número que pertenece a los reales. ¿Cómo se integra esto? Pues simplemente es la variable por el número a la cual está elevado más 1 sobre la constante de la variable más 1 más la constante de integración. Podemos notar que la variable, que la constante a la cual está elevada la variable nunca puede ser igual a menos 1, porque sabemos que eh, en el denominador no puede existir un número que sea cero, porque eso no existe en la realidad un número que esté dividido por cero, no es una operación lógica. Ahora vamos a la tercera regla básica de integración. Nos dice que la integral de x elevada a la menos 1 de dx, y esta es en específico la menos 1 porque sabemos que 1 sobre x es una forma de reescribir x a la menos 1. Simplemente se reescribe la función y podemos encontrar esta integral de forma directa. En este caso, sabemos que la integral de 1 sobre x va a ser igual al logaritmo natural de x más la constante, donde x tiene que ser mayor a 0, porque sabemos que el logaritmo natural de 0 no existe. Es importante notar que aquí se puede vislumbrar que las integrales son una operación contraria a las derivadas, porque sabemos que la derivada de un logaritmo natural de x es 1 sobre x. Como bien saben las personas que ya recibieron el curso de integración, la derivada de esto va a ser 1 sobre x eh, por la constante. Ahora pasamos a la tercera, a la cuarta fórmula. Esta también es una fórmula directa. La integral de e a la x, e es el número de Euler, que es una constante también, que es igual a 2,71, que va a estar infinito. La constante de Euler tiene su propia fórmula porque sabemos que la derivada de la constante de Euler es igualmente la constante de Euler. Por tanto, es una operación espejo más una constante de integración. No debemos olvidar la constante de integración en las integrales. Ahora vamos a la quinta fórmula, que es la multiplicación de
La multiplicación de una constante por una función de x. La constante puede salir de la integral. Por ejemplo, si en una integral tuviéramos un 3 por x al cuadrado, no es necesario que se quede de esta manera la integral. El 3 sale de nuestra integral y podemos entonces aplicar la fórmula número 2. De eso se trata la reescritura de las integrales y es necesario saber matemática básica para poder interpretar correctamente la integral y hacer una operación óptima más adelante. Simplemente se saca la constante e integramos sea cual sea el caso. Puede darse también el caso de tener una integral que tiene Euler y Euler elevado a la x. Pues como sabemos que Euler es una constante, no se nos hace mayor problema sacar a Euler y tener la otra Euler ahí. Simplemente tendríamos que aplicar la cuarta propiedad, la cuarta fórmula. Ahora pasemos a la última de las fórmulas, que es la sexta. Esta simplemente es una integral que contiene una función, una suma de polinomios, una suma de funciones en su interior. Sabemos que las funciones normalmente se presentan desde binomios y ya es posible hacer operaciones de esta manera. Si incluimos las integrales en esto, nos es posible separar una integral por cada función, siempre agregando el diferencial de x. Esto nos va a permitir resolver las integrales de forma exclusiva para cada binomio, trinomio o alguno de los polinomios que tengamos como reto, y podemos simplemente operar con las operaciones básicas que ya conocemos de las integrales. A la luz de todo esto, podemos pasar finalmente a la resolución de ejercicios. Para la resolución de ejercicios vamos a tener algunas nociones básicas. Primero, la realización de los ejercicios tienen como objetivo calcular las integrales en todo el ancho de lo que da integrales indefinidas. Vamos a ver reglas básicas de integración, integración por partes, sustitución, fracciones parciales. Todo esto es parte de las integrales indefinidas. Aquí, disculpen, son indefinidas. Integrales indefinidas. El interés en esto es que no vamos a profundizar ni en integración por partes, ni en sustitución, ni en fracciones parciales, porque son técnicas de integración cuando se agregan operaciones a las integrales. Por ejemplo, si tenemos una multiplicación de funciones, nos es complicado y a veces resulta imposible sin un método poder integrar con las operaciones básicas y con las fórmulas que ya conocemos de las integrales. O por ejemplo, si tenemos una división que casi siempre es expresada en forma de fracciones en las integrales, igualmente se nos hace complicado y a veces imposible poder integrar esto sin las formas correctas de hacerlo. Para la multiplicación tenemos o bien la integración por partes o bien la sustitución. Para la división o integrales que son fraccionarias, vamos a necesitar sí o sí usar fracciones parciales o división de polinomios. Como este es un repaso de todas las integrales indefinidas, no vamos a profundizar en cada uno de los temas. Los requisitos para poder resolver las integrales a continuación son las reglas básicas de integración, matemática básica y técnicas de integración. Entonces, con este preludio podemos iniciar nuestra travesía por los ejercicios. Primer ejercicio. Entonces, este ejercicio es tomado de Hausler, de la versión del 2010. Es un ejercicio interesante
pero es importante que tengamos en cuenta algunas nociones básicas para poder adentrarnos en este problema. Quisiera que tengamos en cuenta de las matemáticas básicas dos reglas específicas de las reglas de los exponentes y reglas de raíces. Vamos primero con esto que quisiera que tengamos en cuenta. La primera noción es la reescritura o la equivalencia de expresiones como estas. Esto, matemáticamente, es correcto. Es una reescritura de esta raíz en forma de exponente, de potencia. Tengamos en cuenta que la potencia y la raíz son operaciones inversas, digámoslo así. Entonces es posible mostrarlas de esa manera. Sirve para cualquier tipo de raíz. Por ejemplo, tenemos raíz de 100 de x al cuadrado. También podríamos expresarla como raíz, perdón, x elevado a la 2 a la 100. No hay problema con el número ni el tamaño. Tenemos entonces esa primera noción. Ahora vamos a tener la segunda noción que viene directamente de las reglas básicas de los exponentes. Si tenemos una variable elevada a un número y esta a su vez está elevada a otro número, eso es un doble exponente, podemos reescribirlo de la siguiente manera. 1 por 2 y esto nos va a resultar como x elevado al cuadrado. He visto errores de esta naturaleza que, por ejemplo, tienen a x elevado al cuadrado y esto a su vez elevado al cubo. Ha habido veces en las que he podido ver que por el 3 que dicta el exponente, el 2 es multiplicado 3 veces y x termina siendo x a la octava. Eso es un error en matemáticas. La forma correcta sería como x por 2 por 3, x a la sexta. Podemos ver entonces que es importante tener en cuenta estas reglas para este ejercicio. Con estas nociones aclaradas quisiera también recalcar lo importante que es la inspección y la reescritura de las integrales. Aquí el primer punto es reescribir la expresión y evaluar. Es importante que tomemos el tiempo que sea necesario para poder entender el ejercicio, la naturaleza del mismo y si las herramientas que vamos a utilizar son lo suficientemente adecuadas para poder resolver la integral. En este caso hablamos ya de una multiplicación de funciones. Eso hace virtualmente imposible o muy complicado poder resolver la integral solo con operaciones básicas y las 6 fórmulas de la integración indefinida que se mostraron anteriormente. Por tanto, es necesario que entre en uno de los dos métodos que tenemos, de las dos técnicas de integración para poder resolver esta operación, o bien la sustitución o bien la integración por partes. Esto solo se mostrará una vez la integral esté reescrita y muestre una forma intuitiva de poder interpretarla. Por eso es importante que resolvamos ejercicios para poder desarrollar un ojo álgido y útil para poder resolver las integrales. Ahora entonces empecemos a arreglar, digamos, la integral para que se pueda hacer visible la operación. Tenemos que vamos a trabajar solo con la parte de la función que está multiplicando. Este en específico, Euler, E elevado a la raíz cúbica de x a la cuarta. E es una constante, pero está elevada a una variable, a un número que contiene una variable, en este caso x, que es parte de la función y del diferencial de x, entonces no podemos sacarla simplemente de la integral, eso sería un error matemático. Ahora entonces vamos a reescribir esta operación
y nos queda como x elevada a la 4 tercios, por el principio o la regla básica que explicamos anteriormente. Podemos darnos cuenta entonces que, aparte de que es una multiplicación de funciones, también la e tiene un exponente que puede ser candidato a un cambio de variable. Podemos entonces darnos cuenta ya que podríamos usar la sustitución para poder resolver esta integral. Entonces el primer paso está listo. Reescribimos la expresión y evaluamos. Vamos a intentar resolverla por el método de la sustitución. Vamos a hacer un cambio de variable. X está elevado a la 3 cuartos. Por tanto, 3 cuartos, perdón, X no, E está elevado a la 3 cuartos. Por tanto, no le podríamos cambiar la variable a la expresión completa. No podríamos decir que u es igual a e elevado a la raíz cúbica de x a la cuarta. En estos casos simplemente se hace el cambio de variable al exponente del número e. Entonces, 3 cuartos vamos a darle una equivalencia como u. No estamos afectando la operación. Es importante tener en cuenta que la operación no está afectada ni está cambiando en ningún momento. Lo único que estamos haciendo es cambiar la variable. Vamos a darle a u los valores numéricos y de significado de 3 cuartos. Esto es una forma de pensamiento, de razonamiento, en el que es importante entender que en las matemáticas el cambiar de nombre a una cosa no implica que esa cosa pierde su valor intrínseco, digámoslo así. U vale 3 cuartos, tal como más nos hace caer en cuenta que es una suma de cantidades. 3 cuartos es la equivalencia que le estamos dando a u, y u es la equivalencia de 3 cuartos, por lo anteriormente dicho. El cambio de variable entonces lo aplicamos aquí. U es igual a 3 cuartos, a x a la 3 cuartos. X a la 3 cuartos vamos a tener que derivarlo para poder encontrar la diferencial de u. Y mientras aparece la diferencial de u de un lado, va a aparecer la diferencial de x por la integración de este lado de la función. Perdón, de la derivación de este lado de la función. Entonces, derivando u es de u, y la derivada de x elevado a la 4 tercios es 4 tercios por x elevado a la 1 tercio. Tengamos en cuenta que 4 tercios menos 1 es igual a 1 tercio. Y este 1 tercio puede regresar a su anterior forma, raíz cúbica de lo que pongamos aquí adentro. Entonces estamos regresando a lo explicado al inicio. El 4 tercios, ¿por qué se convierte en 3 cuartos acá? Pues simplemente podemos, como esto es una multiplicación lo que hay aquí, entre el 4 tercios por x elevado a la 1 tercio en esta parte, podemos usar este 4 tercios y sacarlo de esta parte y ponerlo al lado del diferencial de u, pero vamos a tener que cambiar las operaciones tanto del numerador como del denominador. El numerador está multiplicando a la x elevado a la 1 tercio, entonces va a pasar dividiendo. Y el denominador, que es el 3, está dividiendo al 4, entonces va a pasar multiplicando en este lado. Una vez hecho eso, podemos darnos cuenta que de este lado nos quedó gran parte ya de la integral. Es muy parecida a la integral. Lo único que nos queda es esta e elevado a la x a la 4 tercios. Pero esta e elevado a la x a la 4 tercios es u. Entonces ya tenemos los elementos que necesitamos. Dx, o sea, raíz cúbica de x de dx es igual a 3 cuartos de du. Y e a la u está aquí representada. Entonces, con todo listo, podemos ver que el modelo que obtuvimos es uno que ahora sí ya se puede resolver
por normas, por una de las fórmulas básicas de las integrales. ¿Por qué el 3/4 salió? Tengamos en cuenta que la operación que nos va a quedar es, es e a la u por 3/4 diferencial de u. Y recordemos que esta multiplicación entre una constante, porque esto por más que sea una fracción es una constante, o sea, si dividen 3 para 4 les va a salir un número, ya la vimos, es una de las fórmulas básicas de integración, de la quinta en específico. Esto puede salir del integral sin mayores problemas, y por eso tenemos esta expresión de aquí, 3/4 del integral de e a la u por el diferencial de u. Y con eso en mente, cumplimos el segundo paso. Resolvemos la integral por el método de sustitución. Yo lo considero resuelto porque lo único que tenemos que hacer en esta parte es ya aplicar una de las reglas de integración básica. Sabemos que la integral de e elevada a cualquier variable, x, u, y, la que sea, va a ser igual a la misma e a la u, o sea, en este caso e a la variable, elevada a la variable más una constante de integración. Ahora sabemos que u es igual a x elevado a la 4/3, así que no podemos pasar eso por alto. Y regresamos al valor original de la u. Finalmente podemos retornar a la raíz, a lo que era antes, o sea, raíz cúbica de x elevado a la 4, como está aquí. Y obtenemos entonces ya la respuesta de nuestra integral. Pasamos entonces al siguiente ejercicio, una vez resuelto el ejercicio presente. Ahora tenemos el segundo ejercicio, que también es cortesía de Hausler. Es un ejercicio que igualmente parece algo desafiante sobre la mirada, pero vamos a darnos cuenta que con algunos retoques es bastante fácil de solucionar. Primero tengamos en cuenta lo que nos dice el ejercicio. Integral de 8t al cubo dividido, perdón, es sobre raíz de 0,2 t a la cuarta más 8000 diferencial de t. ¿Por qué quise decir dividido antes? Normalmente estas integrales se toman como una división de funciones y por eso más adelante se aplicarán técnicas de integración un poco más avanzadas. Pero hasta llegar ahí quisiera que vamos a resolver este ejercicio. Tengamos en cuenta lo primero. Es más fácil primero analizar la integral y luego definir si podemos usar matemática básica para reescribir las operaciones y hacer que quede en una forma en la que podamos aplicar alguna de las reglas básicas de la integración o de lo contrario utilizar técnicas de integración. En este caso vamos a iniciar sacando el 8, porque el 8 es una constante. Sabemos que las constantes pueden salir de las integrales, aunque no nos confundamos. Aunque el 8 sale sin que parezca que no hay nada más involucrado en ello, realmente es 8 sobre 1 lo que está saliendo. Solo que no se pone para que no se vea tan abultada la expresión. Esto es importante notarlo, porque si tuviéramos, por ejemplo, el 8 en el denominador de una integral, esto saldría como 1 sobre 8. Las integrales respetan mucho el orden tanto de numerador como de denominador, así que tengamos cuidado cuando reescribamos las expresiones. Entonces el 8 sale y tenemos ya una operación que se ve un poco más fácil. T cubo sobre 0,2 t a la cuarta más 8000 elevado a la 1 medio del diferencial de t. Tengamos en cuenta que esta operación ahora vamos a
utilizar el siguiente principio para poder hacer este siguiente paso. Vemos que subió el denominador. El denominador subió con la potencia, o sea, con la potencia con el signo cambiado, o sea, con el exponente con el signo cambiado. Esto es posible por una expresión que nosotros ya conocemos de nuestras reglas básicas, que en este caso es 1 sobre x, que es igual a x elevado a la menos 1. Es una forma de reescribir una misma expresión. Esto es equivalente. Por tanto, es posible subir un denominador a que se vuelva una multiplicación, porque aquí está dividiendo, va a convertirse en una multiplicación, pero el signo va a cambiar, el signo del exponente va a cambiar. Si aquí era un medio, va a subir como menos un medio. Y entonces ahora tenemos ya una expresión que se ve mucho más fácil que al inicio. Tenemos 8 por la integral de t al cubo por 0,2 t al cuadrado, t a la cuarta más 8000 elevado a la menos un medio del diferencial de t. Ahora podemos darnos cuenta que es una multiplicación de funciones, entonces no podemos hacer simplemente el uso de las fórmulas básicas de integración para poder resolverla. Va a ser necesario que usemos una de las técnicas de integración. ¿Cuál de las técnicas de integración? Pues hagamos un paso adicional para poder darnos cuenta cuál podemos aplicar. Este t elevado al cubo se puede poner al lado del diferencial de t, porque en las multiplicaciones el orden de los factores no altera el producto de la operación. Y ahora nos quedó algo interesante. Este binomio está elevado a la 1 medio, y por una generalización en las técnicas de integración sabemos que podemos darle a todo lo que está dentro del paréntesis elevado a un exponente un valor, podemos hacer un cambio de variable. Y si podemos hacer un cambio de variable simple sin que se involucre una doble integración dentro de la propia integral, significa que podemos usar un método más fácil, el método de sustitución. Recordemos que en este caso lo que está dentro del paréntesis no se va a ver afectado por el cambio de variable. Sabemos que u es una significancia de lo que está dentro del paréntesis. U significa 0,2 por t elevado a la 4 más 8000. No vamos a afectar la operación. Entonces tenemos que u es igual a 0,2 t a la cuarta más 8000. Vamos a derivar de los dos lados. La derivada de u es de u y la derivada de 0,2 por t a la 4 más 8000 es que baje el 4 multiplicando el 0,2, 0,8 por t elevado a la 3, porque 4 menos 1 es 3. Y el 8000, o sea, sabemos que la derivada de una constante es 0. Siempre es 0. Entonces ya ponemos el diferencial de t por la derivada y vemos que nos salió una expresión muy parecida a la que está aquí, al t al cubo. Entonces significa que ya tenemos todos los ingredientes para la sustitución. Este 0,8 es lo único que está adicional y esta es una manera alternativa de realizar el método de sustitución. En el ejercicio anterior lo que hice yo fue transponer este 0,8 como una división, como un denominador. Pero también existe la forma en la que lo que falta en la integral se lo ubica acá, fuera del integral, o sea, dividiendo al 0,8, haciéndose su denominador. Y en el próximo paso ya no aparece el 0,8. Simplemente aparece ya nuestra u elevada a la 1 medio por el diferencial de u. Y la integral entonces ahora sí se vuelve una que podemos resolver con las reglas básicas de la integración. Como la u esté elevada a un número, entonces eso hace que sea como x elevado, la integral de x elevado a la n. Y sabemos que la integral de x elevado a la n es igual a la siguiente fórmula de la integración. Es x a la n va a ser igual a x a la n más 1
sobre este n más 1. Entonces, lo que se haría aquí simplemente sería sumarle un 1 al menos un medio y a su denominador ponerle la suma que vamos a sacar de esto. Menos un medio más 1 nos va a dar un medio, entonces sería un medio como exponente de la u y el un medio como denominador. Este va a multiplicar al 0,8 y nos va a quedar como, como un 2, o sea 8 por 0, dividido para 0,8 por 2, como está aquí en esta expresión. ¿Por qué el 2? Porque en el momento de subir este un medio para poder multiplicar se va a convertir en un 2 por extremos y medios. Igualmente en matemática básica. Ahora entonces tenemos ya esta expresión, que lo único que le faltaría es el cambio de la variable u para que regrese al 0,2t4 más 8000 y el 2 que multiplica al 8 por el 0,8. Entre estas dos operaciones nos va a salir 20. Y aquí nos damos cuenta que u es todo esto elevado al 1 medio. Y sabemos que el 1 medio también, o sea, digamos, si tenemos x elevado a la 1 medio, también podemos expresarla como raíz cuadrada de x. Entonces no hay mayor problema en el resultado. 20 por la raíz de 0,2t4 más 8000 más la constante. Como dice el tercer paso, reemplazamos y añadimos c. No es un ejercicio entonces tan complicado. Pasamos al siguiente ejercicio. Muy bien, ahora pasemos con el cuarto ejercicio de los ejercicios que estamos resolviendo. Podemos notar que es como el anterior, una integral con una fracción dentro. No nos asustemos nuevamente, vamos a proceder primero por evaluar la integral y reescribir en el caso de que podamos. Nos damos cuenta que es difícil hacer una reescripción de la integral porque incluso si quisiéramos sacar factor común, ni en el numerador ni en el denominador tenemos oportunidad de sacar factor común porque no está presente la variable en todos los números. 3, por ejemplo, como término independiente del numerador, está desprovisto de la x y abajo también está desprovisto de la x. Por tanto, no nos deja sacar factor común. Abajo también podríamos pensar en alguna forma de factoreo, como una diferencia de cuadrados o para completar el cuadrado o completar el cubo. Igualmente no podemos hacerlo porque el 3 no es un número que esté elevado al cuadrado ni un número que esté elevado al cubo. Lo que nos deja como última instancia analizar qué tipo de fracción es. Nos damos cuenta que arriba, voy a simplificar un poco la expresión para que podamos entenderla de forma más fácil. Nos damos cuenta que arriba la fracción tiene el exponente máximo, digamos, es 3. Y abajo la fracción, el exponente máximo es 2. A este tipo de fracciones nosotros les llamamos fracciones propias. Una fracción propia nos puede facilitar una división de polinomios para su resolución. ¿Por qué? Porque al ser el numerador un exponente de grado mayor que el denominador, nos permite pasarlo como un dividendo y al denominador como un divisor y hacer que sea posible la división de ambos polinomios. Teniendo eso en cuenta, pasemos a convertir esto en una división. Tenemos que x al cubo más x al cuadrado menos x más 3 es el dividendo
y va a ser dividido por x al cuadrado menos 3, denominador y en este caso divisor. La división de polinomios es bastante simple de realizar. Tengamos en cuenta que nuestro objetivo es ir eliminando las variables que podamos y dejando espacios donde no existan variables. Por ejemplo, x al cuadrado y el término independiente parece que no se van a poder resolver de una vez. Entonces, vamos paso por paso. Primero, x. ¿Cómo vamos a quitarnos este x al cubo de encima? Teniendo una x al cuadrado como punto de partida. O sea, ¿qué variable multiplicada por x al cuadrado puede eliminar x al cuadrado? Es fácil, ¿verdad? Menos x por x al cuadrado. Pero tengamos en cuenta que en la división de polinomios el signo va a ser alterado en el momento de pasar aquí el factor. Por tanto, vamos a usar el más x por x al cuadrado. Debemos saber que mismas bases, se mantiene la base y se suman los exponentes. Entonces x y x es x y 1 más 2 es 3. X al cubo, cuando pasa al otro lado, va a pasar con la operación contraria, en este caso la resta, el signo menos, x al cubo. X por menos 3 sería menos 3x, pero como pasa con la operación contraria, pasa como más 3x. Pero ¿qué hacemos si x al cuadrado y el término independiente pues se quedaron solos? Simplemente dejamos el espacio y procedemos a seguir con la división. Vamos a ir por partes en esto porque es importante siempre el orden en las matemáticas. Ahora, ¿qué número? Ahora restamos, perdón. X cubo menos x cubo 0, x al cuadrado más nada, x al cuadrado menos x más 3x, 2x y menos 3 por nada, pues nada. Ahora entonces tenemos claro que tenemos que eliminar x al cuadrado. ¿Y qué número multiplicado por x al cuadrado nos va a dar x al cuadrado? Pues 1. Y como pasa con una operación contraria, vamos a mantener el signo 1. 1 por x al cuadrado, x al cuadrado. Pasa con la operación contraria, menos x al cuadrado. Se elimina el x al cuadrado. Y 1 por 3 es 3, pero el signo sería menos. Pero como pasa con la operación contraria, pasa como más. Eliminamos el x al cuadrado y el término independiente, que es 3. Y quedamos con un residuo de 2x. Ya no se puede hacer nada más y nuestra división de polinomios queda completa, completando así el primer paso, que es evaluar la expresión por medio de división polinómica. Démonos cuenta que pasamos de esta expresión a esta expresión. ¿Por qué? Porque la regla nos dice que la integral ahora se va a transformar en esta parte más el residuo sobre el divisor y tenemos diferencial de x. Esa es una regla, es una regla por definición, digámoslo así. Entonces no tenemos que razonar nada, simplemente utilizamos la regla en este sentido. Obtenemos la nueva integral y nos damos cuenta que es una integral bastante más sencilla. Esta integral ahora sí, digamos que podríamos separarla y poder aplicar una de las reglas básicas, al menos en esta parte. Pero aquí aparece una nueva división y estamos nuevamente en problemas, pero nada más lejos de la realidad. Vamos a darnos cuenta de lo siguiente. X más 1 lo separamos por ahora como un binomio más la integral de 2x sobre x al cuadrado menos 3 diferencial de x, usando una de las fórmulas básicas de la integración. Pero démonos cuenta, solo en esto, que incluso si queremos reutilizar una división de polinomios para resolver esto, arriba no hay un polinomio. Y segundo, es una fracción en la que el numerador es de grado mayor que el denominador. Perdón, que el numerador es de grado menor que el denominador. Entonces es una fracción impropia y en ese caso no podemos aplicar una división de polinomios. Tendremos que aplicar otro método que se llamaría fracciones parciales.
Pero el problema con aplicar fracciones parciales es que tendríamos que hacer muchos análisis y encontrar algunas constantes. Es un proceso un poco más largo. Podremos irnos por ese lado, pero démonos cuenta de lo siguiente. ¿Qué pasa si derivemos este x al cuadrado menos 3? ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado menos 3? Es 2x 2x de dx. ¿Por qué? Porque el 3 es una constante, entonces va a dar 0. Y nos va a quedar lo mismo que arriba. Entonces eso nos muestra que esto podría ser una simple sustitución. Como les digo, es más fácil darse cuenta de estas cosas cuando se hacen muchos ejercicios y se tiene entrenado el instinto matemático. Aquí dice descomponer la integral. Básicamente utilizamos una de las reglas básicas de la integración para simplemente separar la integral. Me parece más adecuada la palabra separar que descomponer. Entonces, vamos a centrarnos solo en esto. Vamos a utilizar sustitución. Vamos a utilizar u como una variable que va a representar x al cuadrado menos 3, denominador de esta función. U es igual a x al cuadrado menos 3. La derivada de x al cuadrado menos 3 es 2x de x. Entonces ya tenemos de u. Y abajo nos va a quedar u. Transformemos esta integral y tenemos esto. Integral de du sobre u. Aquí faltaría un dx. Disculpen por el error. Dx. Ajá, siempre tiene que estar un dx cuando se separan las operaciones. Ahora entonces, démonos cuenta que las integrales de aquí son integrales básicas. Vamos a separar nuevamente en dos integrales. Integral de x de dx más la integral de 1 de x. No le pongo el 1 porque se sobreentiende que hay un 1 multiplicando al diferencial de x. La integral de x es igual a una de las reglas básicas de integración. X está elevado a 1 aquí. Entonces va a ser 1 más 1, sería x elevado al cuadrado sobre el resultado de la suma de su exponente, 2. Aquí está. La integral de la diferencial de x, cuando aquí hay un 1, es simplemente x. Y la integral de du sobre u es igual a una integral directa. Una de las reglas básicas de la integración nos dicen que la integral de 1 sobre x de dx es igual al logaritmo natural de x más la constante. Démonos cuenta que aquí la integral de du es lo mismo, entonces sería el logaritmo natural de u, pero u es x al cuadrado menos 3. Entonces ya hacemos el reemplazo de una vez y tenemos el logaritmo natural de x al cuadrado menos 3 más la constante. Si se pregunta si tenemos que poner una constante por cada integral que hicimos, por ejemplo aquí hicimos 3 integrales, entonces no necesitaríamos una constante por cada integral. No, porque démonos cuenta que es una integral, al inicio es una integral compacta, una sola integral. Entonces vamos a necesitar una sola constante. O incluso podríamos decir que sumamos las constantes y nos daría una suma de 3 constantes. Pero como no sabemos a cuánto equivalen las constantes, una constante simplemente va a ser expresable como una constante general. Nos dimos cuenta que es una expresión bastante fácil de realizar cuando se aplica el proceso correcto y podemos tener una intuición de qué método aplicar. Es importante que primero probemos con métodos como sustitución y integración por partes antes de adentrarnos en una división una división de la integral, porque en ese caso tendríamos que entrar a fracciones parciales, que es un método más largo y a veces no es conveniente porque estos ejercicios se prestan para poder aplicar una integral con sustitución o por partes. Pasamos al siguiente ejercicio. Procedemos ahora con el cuarto ejercicio. Este ya es uno de aplicación donde vamos a utilizar todas las destrezas que aprendimos de las integrales básicas, de las técnicas de integración, y ahora vamos a enfocarlo un poco a nuestra carrera, a finanzas.
Me parece importante que tengamos en cuenta que somos la carrera de finanzas que va a aplicar em, funciones como costo, como ingreso, utilidad. Y básicamente este es un problema de aplicación para los costos de producción de una empresa. También está tomado de Hausler, de la versión del 2010, así que procedamos a resolverlo. Un fabricante ha determinado que la función de costo marginal es DDC por, sobre DDQ, que básicamente es nomenclatura nada más. Estamos hablando que esta es el costo marginal es la función derivada del costo. Entonces digamos que costo marginal va a ser igual a 0.003 q al cuadrado menos 0,4, pero 0.4 q más 40. Q debemos darnos cuenta que está hablando de unidades producidas. Eh, es una función, es una variable como x, está funcionando como x en este caso. Si el costo marginal, hablando ya de cuánto nos va a salir por unidad producida, es de 27,50 cuando Q es igual a 50, cuando tenemos 50 unidades producidas y los costos fijos son de $5,000. ¿Cuál es el costo promedio de producir 100 unidades? Tengamos en cuenta lo siguiente: para tener la función costo promedio, primero tenemos que tener la función costo total. La función costo total no es visible quizás ahora, pero quiero que se entienda que una función marginal se convierte en una función normal cuando es integrada. A tal como está en el punto número 2, la integral es una función inversa de la derivación, por tanto la integral de la función costo marginal nos dará como resultado la función costo. La función costo es necesaria para obtener la función costo marginal. Perdón, costo promedio. Costo promedio hace referencia al costo por unidad que tenemos de producir. Por ejemplo, si tuviéramos el costo promedio de unos zapatos, ¿cuánto nos cuesta producir un par? Y no hablamos de los 100 pares de zapatos, sino de un par. ¿Cuánto cuesta producir un par? Ahora entonces vamos a entender lo siguiente. La integral de la función de costo marginal va a ser 0,03 q al cuadrado menos 0.4 q más 40 diferencial de q. Démonos cuenta que aquí podemos separar la integral en tres. ¿Por qué? Porque es una de las, digamos que toma una forma en la que es posible aplicar una de las fórmulas básicas de integración. Separamos entonces en tres integrales y aquí el 0,03 es una constante, por tanto puede quedar fuera de la integral. El 0.4 es una constante, puede quedar fuera de la integral y el 40, aunque no lo parezca, es también una constante que está multiplicando a un 1, que está multiplicando a su d de q respectivo, a su diferencial de q, por tanto también se le considera una constante. Una vez sacadas las constantes, tenemos ya solo las variables dentro de las integrales y ya les podemos aplicar algunas de las reglas básicas de integración. Son integrales elementales. Por ejemplo, la primera integral q al cuadrado de diferencial de q es una integral de la forma x a la n sobre n más 1. Entonces la respuesta va a ser q de 3 sobre 3 por la fórmula. Menos 0,4 por la integral de q también es una integral de la forma n más 1 sobre n más 1. ¿Por qué? Porque aquí, aunque no lo parezca, q está elevado a la 1. Sería un error simplemente hacer que la integral sea q más la constante. Porque aquí hay un 1 y 1 más 1 es 2 sobre 2. Entonces aquí tenemos esa integral ya resuelta, más una constante. Y finalmente 40q es, o sea, la integral de 40, o sea, 40 por la integral de 1 de dq simplemente es 40 por q, porque la integral de dq es q. Ahora ya tenemos la integral resuelta, lo único que tenemos que hacer es reorganizar un poco. En este caso simplemente vamos a dividir y tenemos ya la integral
perdón, tenemos ya la función de costo. Esta es la función de costo. Para que una función esté completa debemos encontrar la constante. Importante esta notación porque nos damos cuenta que si dejamos la función tal como está con la constante no sabemos realmente qué define la función no está completa. Necesitamos conocer qué significa c en la función, porque digamos que es una respuesta general para una familia de funciones que nos va a dar un resultado aproximado, pero necesitamos un resultado certero, y eso solo se conoce cuando la función es clara en su totalidad. Para encontrar la constante, el problema nos ofrece unas condiciones iniciales implícitas en el ejercicio. Nos dice que los costos fijos son de 5.000. Esta es digamos, la indicación implícita para poder obtener la constante. Este tema dentro de las integrales se llama integrales con condiciones iniciales. Simplemente vamos a encontrar la constante en la función. Nos damos cuenta que los costos fijos son costos que aparecen, digámoslo así, al inicio del mes. Cuando tú inicias el mes de producción, los costos fijos parten desde el día 1, desde el punto 0, porque son costos que se van a tener que pagar sí o sí. No importa cuánto produzcas, incluso si produces 0 cosas, vas a tener que utilizar los costos fijos, porque los costos fijos casi siempre representan luz, agua, sueldos de empleados. Básicamente son costos que no dependen de la producción ni de las ventas, son costos que debemos asumir de, eh, por inercia. Entonces, C de 0, o sea, los costos, incluso si producen 0 unidades, son iguales a 5.000. Los costos fijos son iguales a 5.000, entonces reemplazamos 0,01, donde está la Q es 0 por 0, 0, 0,2 por 0, más 40 por 0, más la constante que estamos buscando, todo es igual a 5.000. Tenemos entonces que la constante va a ser igual a 5.000, porque esto, la multiplicación por 0 es 0, la multiplicación por 0 es 0 y la multiplicación por 0 es 0. Nos queda entonces que la constante es igual a 5.000. Podríamos habernos dado cuenta de forma más fácil entendiendo que los costos fijos no son variables, y como no son variables podemos intuir de forma razonable que los costos fijos siempre van a ser estáticos, siempre van a ser constantes en una función de costo. Entonces, por ejemplo, tenemos en cuenta que la función de costo es igual a costos variables más costos fijos. Los costos variables están dados por toda esta porción y estos son los costos fijos. Entonces era eh, obvio que la condición inicial ya nos daba la respuesta de la constante. Pero siempre es bueno comprobar con el cálculo. Ahora entonces ya tenemos la función costo. Esta función costo la vamos a dividir por una X, porque la fórmula del costo promedio simplemente es los costos totales divididos para la cantidad de unidades. O mejor dicho, el costo de las unidades producidas por la unidad producida. C de X sobre X. Entonces simplemente ponemos la función de costos sobre X. Simplificamos porque este X afecta a toda la expresión de arriba. Y obtenemos que esta es nuestra función costo promedio. 0,01x al cuadrado menos 0,2x más 40 más 5.000 dividido para x, porque aquí nos faltaría una x que no le pudimos, digamos, simplificar con esta. Entonces pasa para que no cometamos un error. Ahora ya tenemos nuestra función costo promedio. Y la última pregunta nos dice, para calcular el costo promedio de 100 unidades la realizamos con la siguiente condición. Entonces, si son 100 unidades, simplemente C de X va a ser igual a 100. Entonces, 0,001 por 100 elevado al cuadrado menos 0,2 sobre 100, perdón, 0,2 por 100 más 40 más 5.000 sobre 100 nos va a dar igual a 80. Entonces,
nos damos cuenta que el costo por producir digamos, un par de zapatos, eh, en este caso va a ser de $80. Por ejemplo, si estamos hablando de computadoras, ¿cuál es el costo promedio de producir 100 computadoras? Cuando hablamos de costo promedio nos estamos refiriendo al costo que tiene cada unidad. Entonces, producir 100 computadoras, en este caso, si le damos a, digamos que esta fábrica es de computadoras, va a ser de $80 por computadora. El costo promedio es de $80 cuando se producen 100 unidades. Entonces, si producimos, por ejemplo, 100 computadoras, cada computadora va a tener un valor de producción para nosotros como empresa de $80. Es importante notar cuál es la diferencia entre las funciones costo, costo de producción, costo promedio y costo marginal, para poder entender los ejercicios a mayor profundidad y poder aplicarlos en nuestra carrera de forma certera, sin que existan errores ni cantidades que nos pueden afectar al final para obtener un beneficio. Muchas gracias. Y finalmente, para cerrar el video, queremos presentarles el siguiente ejercicio en el que vamos a usar todo lo que aprendimos en los anteriores ejercicios para poder resolverlo. Vamos a utilizar división de polinomios, vamos a utilizar el método de sustitución de las integrales y vamos a utilizar reglas básicas de la integración. También vamos a utilizar algunas ecuaciones del costo y del costo promedio y costo marginal, costos en sí mismo, como una aplicación directa a lo que tiene que ver con el lado económico, administrativo, que es muy íntegro a nuestra carrera. Nos parece interesante el hecho de que aquí se va a, digamos, unificar todo lo que tiene que ver con integrales definidas. Faltarían algunos temas como integral por partes o integrales con fracciones parciales, pero son métodos un poco más avanzados de integración. Pero en lo que nos respecta al siguiente ejercicio, nos parece una buena forma de terminar el video, con todas las aplicaciones que hemos visto hasta ahora. Problema de aplicación, de costos marginales. Supongamos que la función del costo marginal para un producto está dada por C' de x, que es igual a 100x al cuadrado menos 4998 más 50 dividido para x al cuadrado menos 50x más 1. Dije dividido, aunque también podría ser 100x al cuadrado menos 4998 más 50 sobre x al cuadrado menos 50x más 1. Donde C es el costo en dólares cuando se producen X unidades, hablando cuando es costo marginal. Primero quisiera que tengamos en cuenta que C' de X no es igual al costo a C de X. Esto es una función de costo marginal y esta es una función de costo total. No son lo mismo. Con esa notación quisiera entonces pasar con el primer ítem del ejercicio que nos pide primero una simple sustitución de números. Vamos a reemplazar la x por el 50 porque nos pide el costo marginal cuando se producen 50 unidades. Reemplazamos, es un reemplace simple y tenemos que el costo marginal de producir 50 unidades va a ser $150. Hasta ahí no vemos problema aún. Es en el siguiente ítem, en la parte número 2, donde vamos a empezar a ver complicaciones. Nos pide que encontremos la función costo total a partir de los costos marginales, o sea, de la función de costos marginales. Nos damos cuenta que la función de costos va a salir de la derivada de la integral de los costos marginales. Por ejemplo, si tuviéramos una función de ingresos marginales y quisiéramos tener los ingresos totales, simplemente tendríamos que integrar la función de ingresos. Igual, si tenemos una función de utilidad, sería el mismo caso. Utilidad marginal, para encontrar la función de utilidad, digamos, total, simplemente integramos la utilidad marginal. Y justamente aquí es donde se empieza a complejizar un poco el ejercicio, porque nos damos cuenta que no es una función, digamos, fácil de integrar a la primera. Nos damos cuenta que es una división. Y como dije anteriormente, las divisiones y las multiplicaciones en las integrales no tienen un método de resolución directo, no cuentan con una fórmula básica para poder resolverse.
se necesitan reorganizar los números en algunos casos para poder encontrar la integral ordenada y aplicable para una de las 6 fórmulas de integración básica, o se usa integración por partes cuando obtenemos una multiplicación. También se usa el método de sustitución, y cuando hay una división, como en este caso, se suele aplicar o bien fracciones parciales o división de polinomios. Para aplicar división de polinomios vamos a ver si esta fracción es propia o impropia. Vemos que el grado máximo del numerador, o sea del exponente del numerador, es 2, y el grado máximo del denominador del exponente es 2 también, entonces son iguales. Esto nos dice que es una fracción propia. Si por ejemplo el grado máximo del numerador supera el denominador, por ejemplo x al cubo y abajo x al cuadrado, también se considera una fracción propia. Pero cuando el grado del numerador es menor que el grado del denominador, o sea, en otras palabras, el grado del denominador es mayor que el numerador, estamos enfrente de una fracción impropia. Y en esos casos, cuando tenemos una fracción impropia, necesitamos utilizar fracciones parciales para poder encontrar una integral más fácil. Afortunadamente es una fracción propia y por tanto podemos aplicar una división de polinomio simple. Anteriormente ya vimos cómo resolver una división de polinomios, pero esta en específico es bastante intuitiva. El numerador pasa como dividendo y el denominador pasa como divisor. Aquí hay un error de tipificación, disculpen. Tenemos entonces que qué número multiplicado por x al cuadrado podemos encontrar para que se anule este 100x al cuadrado de este lado. 100, porque 100 por x al cuadrado va a ser 100x al cuadrado, y como pasa a este lado con la operación con el signo cambiado, este 100x al cuadrado pasa como menos 100x al cuadrado y se elimina esta parte. Ahora, 100 por menos 50x sería igual a menos 5000x, pero nos damos cuenta que pasa con el signo cambiado. Por tanto, pasa como más 5000x. Menos el 4998x nos va a dar 2x. Y finalmente 100 por 1 es 100, pasa con el signo cambiado, menos 100, y más 50, la respuesta es menos 50. Tenemos entonces ya nuestro residuo. Vamos a reorganizar los términos de la división, tanto el dividendo como el divisor y el cociente, el divisor y el residuo, y los vamos a organizar de esta forma, que ya está digamos predeterminado como una fórmula para reubicar esta división de polinomios. Entonces, tenemos que el 100 pasa con el primer término, sumado el residuo sobre el dividendo diferencial de x. Y ahora entonces nos damos cuenta que ya aparecen los primeros rasgos de esta integral, que fácilmente podríamos separar la integral y tendríamos dos integrales. Esta podría pasar como integral de 100 de x, y sabemos que la integral de una constante es simplemente la constante por la función, en este caso 100x. Perdón, por la variable 100x. Pero ahora tenemos nuevamente una división en esta integral. Parece que vamos a tener que volver a dividir con polinomios o aplicar fracciones parciales, porque nos damos cuenta que esta fracción ya es impropia. El numerador es menor que el denominador en cuanto a su grado, porque arriba es 2x menos 50 y abajo es x al cuadrado menos 50x más 1. Entonces el grado del denominador es mayor que el del numerador. Pero aquí entra nuevamente lo que dijimos del instinto, del habituarse a hacer estas operaciones. Tratemos de integrar lo que está abajo. La integral de este trinomio que tenemos aquí sería 2x menos 50
y el 1, la derivada de 1 es 0. Entonces nos damos cuenta que si derivamos esto, vamos a obtener lo mismo que aquí arriba. Y ya encontramos anteriormente una operación similar. Entonces nos damos cuenta que se puede resolver por simple sustitución. Y justamente eso es lo que nos dice el ejercicio. Usemos el método de sustitución para encontrar la integral. U es igual a x al cuadrado menos 50x más 1. La diferencial de u va a ser igual a la derivada de todo esto por el diferencial de x, que es lo mismo que está en el numerador. El 100 ya salió. Aquí ya tenemos la constancia que aquí es integral de 100, perdón, integral de 100. Aquí sería la integral de 100 más la integral de d de u. Listo. Entonces tenemos la integral de 100. Aquí es un dx. Disculpen por los errores de tipificación. Si nunca se olviden de poner el dx. Más la integral de d de u. ¿Por qué d de u? Porque arriba ya encontramos dx y abajo está u. Entonces todo lo que está arriba va a quedar como du y abajo la u, porque hicimos un cambio de variable simplemente. U equivale a todo esto. Entonces tenemos la integral de u sobre u y ya son dos integrales básicas. Son dos integrales que se pueden resolver por alguna de las seis fórmulas de integración básica. La primera, integral de 100 de dx, es simplemente 100 por x, porque la integral de una constante es la constante más la función, 100 por x, más, y aquí también es una integral directa, es como la integral de 1 sobre x, o integral de x sobre x, va a ser logaritmo natural, el logaritmo natural de u más la constante. Entonces, la integral de d de u sobre u es logaritmo natural de u más la constante. Listo. Entonces tenemos que nuestra función de costos va a ser igual a 100x más el logaritmo natural de u, pero u equivale a todo este trinomio. Entonces reemplazamos logaritmo natural de x al cuadrado menos 50x más 1 más la constante. Y como les dije anteriormente, no podemos considerar aún esta una función completa porque la constante nos impide saber cuál es la función de costos aún. Necesitamos encontrar la constante y para eso el ejercicio nos va a dar algunas condiciones para poder encontrar la constante. Ahora sabemos que nuestra función no está completa hasta encontrar la constante. El ejercicio nos dice que los costos fijos son de $10,000. Por tanto, tenemos ya precedente de que los costos fijos son costos que no podemos alterar. No importa cuánto produzcamos, los costos fijos son inamovibles. O en su caso contrario, no importa si no producimos, vamos a tener que pagar esos costos fijos. Cosas como la luz, los empleados, la renta de local, todo eso son costos que nosotros no podemos no desembolsar, son costos que nos exige cada mes. Por tanto, en un reemplace simple a la función original tenemos que 100 por 0 más el logaritmo natural de 0 menos 50 por 0 más 1 nos va a dar 0, porque 100 por 0 es 0. Y el logaritmo natural de 0 menos 50 por 0 es 0 menos 1, 1. El logaritmo natural de 1 es pues 0. La constante va a ser igual a 10,000. Y aquí está ya nuestra función completa, nuestra función de costos completa. Ahora, un paso adicional que le quisimos agregar al ejercicio
Bueno, el ejercicio termina en esta parte donde nos dice que para 50 unidades, ¿cuánto va a ser el costo total? Simplemente reemplazamos el 50 y obtenemos que el costo de producir 50 unidades va a ser de $15,000. Un contraste bastante fuerte con el costo marginal que nos salía $150 la producción. El paso adicional que comentábamos es que vamos a volver a sacar la función costo promedio y vamos a mostrarles qué pasa cuando no se puede simplificar el x abajo. En este caso se dan cuenta que si usamos nuevamente la función costo promedio, que son los costos sobre el número de unidades producidas, tenemos que solo la x se va a simplificar aquí en el 100 como un término que no está sujeto a nada más, pero esta parte ya no podemos simplificarla porque no hay una x que simplificar. Por tanto, la función en este caso de los costos promedios va a ser esta. Algo interesante que hay que notar del costo promedio es que la noción de costo promedio tiene que estar sujeta siempre al entendimiento que el costo promedio es el costo por unidad de una tanda de unidades producidas. Por ejemplo, para explicarlo de manera fácil, si nosotros vamos a producir 100 computadoras, el costo de esas 100 computadoras va a ser uno en general. Eso nos va a dar la función costo. Por ejemplo, $10,000 va a costar producir 100 computadoras. Pero si queremos saber cuánto nos va a costar producir cada computadora de las 100, entonces usamos la función costo promedio. Por ejemplo, si producir cada computadora nos va a costar como empresa, digamos, $200, esos $200 solo se van a poder sacar con esta función. La función de costos totales no nos hace este cálculo, sino que nos saca la cuenta total de una tanda o de una producción en serie completa. Y la función costo marginal incluso menos nos ayuda con el cálculo que estamos buscando. Nos parece que la función de costos promedio es bastante útil para la carrera y en sí para las aplicaciones prácticas. Y de esta manera ya podemos concluir el ejercicio y concluir la parte de integrales definidas. Esperamos que los ejercicios hayan sido útiles y que se puedan resolver con la mayor facilidad que da el caso. Somos el grupo número 7 y nuevamente reiteramos agradeciendo la oportunidad. Muchas gracias y buenas tardes.